Buenas tardes, mi nombre es Jairo César Mora, soy profesor de Derecho Privado en la Universidad Católica. Los derechos privados que dicto son privado 1, personas naturales y jurídicas, y privado 2, acto jurídico. Agradezco la invitación, en este caso, a JUS 360, y vamos a conversar sobre responsabilidad civil y deporte. Ahí hay dos opciones, quizá más, pero solamente mencionaré dos, ¿no es cierto? Y tienen que ver con el llamado derecho deportivo y con el derecho y el deporte. Hay un grupo importante en la jurisprudencia, no solamente nacional, sino también latinoamericana y europea, que nos habla del derecho deportivo. Hay otro grupo que considera que el derecho deportivo no existe como tal, sino existe el derecho y el deporte, es decir, el derecho aplicado al deporte. Entonces ahí estaríamos ante una situación distinta. El derecho deportivo no cumpliría los requisitos principales para ser considerado una rama autónoma del derecho, una disciplina autónoma del derecho, como lo podría ser el derecho civil, el derecho penal, el derecho administrativo, el derecho laboral, el derecho societario. Sin embargo, sí podemos decir que existe una serie, ¿no es cierto?, de situaciones controvertidas en materia del deporte y su vinculación con la responsabilidad civil y con otras áreas del derecho, como los contratos, las obligaciones, el derecho societario, la propiedad industrial, las marcas, las patentes, derechos que se utilizan en el deporte como derechos personalísimos como la imagen, la voz, ¿no?, la intimidad, la identidad, el honor, ¿no es cierto? Es decir, el deporte está pues en una serie de campos, en una serie de aristas dentro de la perspectiva y el alcance del derecho. Yo prefiero decir que hay situaciones a las cuales el derecho se adapta. Me refiero a situaciones de carácter deportivo, a las cuales el derecho se adapta y el derecho participa y resuelve controversias en el campo deportivo, que tiene una serie de regulaciones de carácter nacional y de carácter transnacional. En el supuesto del carácter nacional, por ejemplo, podemos hablar de las regulaciones o los reglamentos de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional. Podemos hablar de los temas vinculados a la regulación de la Federación Peruana de Fútbol, para mencionar otro caso. Podemos hablar eventualmente de las regulaciones de la FIFA en el derecho transnacional, de las regulaciones antidoping, por ejemplo, en general en materia deportiva. Entonces tenemos ahí una serie de circunstancias, una serie de regulaciones vinculadas particularmente al mundo del deporte. Ahora, en cuanto a la responsabilidad civil como tutela resarcitoria, ¿no es cierto?, y las finalidades o finalidades particularmente la responsabilidad civil como la reparadora o resarcitoria, o como la disuasiva o desincentivadora, o eventualmente como la punitiva, también podemos hablar de esta responsabilidad civil aplicada al derecho privado, o el derecho privado en concordancia o en coherencia o dialogando, ¿no es cierto?, con el deporte en particular. A ver, ¿qué temas, por ejemplo, se podrían hablar de responsabilidad civil en el deporte? La responsabilidad civil es una disciplina autónoma, ¿no es cierto? Es una parte, una provincia del derecho civil o del derecho privado que se aplica a una serie de situaciones jurídicas concretas. Por ejemplo, en materia de responsabilidad civil deporte, pienso en la responsabilidad civil generada o atribuida a los entes colectivos o a los entes organizadores de eventos deportivos y no deportivos, ¿no? En los estadios de fútbol, por ejemplo. Ahí hay un tema que implica una regulación especial, una regulación particular, de alguna manera, conversación o diálogo entre el derecho civil y el derecho administrativo. Entonces tenemos ahí esa vinculación, ¿no es cierto?, esa relación. Hay temas en que la responsabilidad civil está presente, ¿no?, y el derecho privado en particular. Los temas que tienen que ver con la titularidad de la imagen de jugadores de fútbol en general. O sea, una controversia muy conocida es entre las editoriales Panini y Navarrete por el uso indiscriminado, ¿no es cierto?, por parte de la imagen de los jugadores de fútbol, que ha tenido una
una consecuencia, ¿no es cierto?, una incidencia, por ejemplo, en materia de derecho privado en particular, de tutela de derechos personalísimos, pero también en materia de competencia desleal, ¿no es cierto?, de protección al consumidor, etcétera, ¿no? Tenemos ese caso. Otro caso interesante es el caso Yarse, que tiene que ver con responsabilidad civil y deporte. Otro caso importante en el Perú, ¿no? ¿Quién responde? ¿El club de fútbol responde por el daño generado dentro de sus instalaciones? ¿El organizador responde? ¿O quién es el que responde en este caso? El monto resarcitorio, si mal no recuerdo, estaba por encima de los $200.000 en el caso Yarse. Es un caso de reparación civil también en un clásico jugado entre la Alianza Lima y Universitario de Deportes, por el cual se produce la caída de este joven Oyarse, fue empujado realmente por dos personas hinchas de la U, y estos fueron condenados a pena privativa de libertad y a pagar una reparación civil, reitero, superior a los $200.000. Entonces, la verdad, la responsabilidad civil del deporte se da por diversas circunstancias. Por ejemplo, cuando se ha generado una acción, ¿no es cierto?, dentro del campo de juego, siendo el fútbol, para poner un supuesto deporte, un deporte de contacto, estaremos realmente ante un daño generado dentro de una cancha de fútbol y podrá ser solicitada la reparación o la indemnización o el resarcimiento, podrá ser solicitado o requerido por el club de fútbol o por el jugador afectado o agraviado. Pienso, por ejemplo, en el caso de la patada artera o la imagen arterísima y gravísima del rodillazo dado en el mundial, uno de los mundiales anteriores a Neymar por parte de un jugador colombiano. En los deportes de contacto, ¿funcionará la responsabilidad civil? ¿Habrá algún límite o simplemente allí no habrá una aplicación de la responsabilidad civil, sino una exoneración dadas las circunstancias dentro de la cual se ha presentado el daño, ¿no?, o eventualmente el perjuicio? Entonces tenemos varias situaciones que vinculan, ¿no es cierto?, la responsabilidad civil y el deporte. Los regímenes de responsabilidad en el caso peruano son básicamente dos, ¿no es cierto? El régimen de responsabilidad civil extracontractual, el régimen de responsabilidad civil por inejecución de obligaciones. En otros ordenamientos jurídicos aparece un tercer régimen, que es el régimen por responsabilidad civil precontractual. Ahora, generalmente, ¿no es cierto?, en la responsabilidad civil existen diversas situaciones. Puede darse el supuesto de una afectación, ¿no es cierto?, a los derechos de los jugadores, por ejemplo, o de las personas que están realizando una actividad deportiva en cualquier disciplina. En ese supuesto, cuando existe una relación, digamos, de un club con un jugador de fútbol, estaríamos hablando de una relación generalmente de carácter contractual, en la vía laboral o en la vía privada, pero relación de carácter contractual. Hay una norma, por ejemplo, especial en materia de jugadores de fútbol, ¿no es cierto? Una ley especial, me parece que es la ley 26.666, me parece, que es la ley de los jugadores de futbolistas profesionales, ¿no?, en el Perú, que regula todo el régimen fundamentalmente laboral y los derechos de carácter laboral hacia los jugadores de fútbol, pero es la norma especial aplicable. Entonces, la responsabilidad civil puede ir por la vía contractual o por inejecución de obligaciones en ese caso, ¿no? Pero hay circunstancias en que el jugador se está vulnerando el derecho de los jugadores de fútbol y se está vulnerando el deber genérico de no dañar, ¿no es cierto? Es decir, se está vulnerando lo que se conoce como el neminen laedere. ¿A qué me refiero con eso? Que cuando no existe una relación entre, ¿no es cierto?, el jugador o el deportista y su club o su equipo, sino que el daño se ha generado como consecuencia de la vulneración a un deber genérico de no dañar, estaremos ante una situación de responsabilidad civil extracontractual. Tengo la impresión de que la mayor parte de situaciones en materia de responsabilidad civil deportiva se dan ante situaciones de responsabilidad civil por inejecución de obligaciones, por la relación que existe entre las asociaciones, las federaciones, ¿no es cierto?, los clubes de fútbol o los clubes a los que forman parte otro tipo de deportes. Generalmente es la responsabilidad civil por inejecución de obligaciones.
Sí, bueno, efectivamente es constante este tipo de accidentes que suceden en el deporte, en las distintas disciplinas, pues, ¿no? Sobre todo hay deportes que son considerados deportes, pues, de contacto, ¿no? Por ejemplo, el fútbol, ¿no? Es un deporte de contacto. El caso eventual de responsabilidad civil en el que supuesto Neymar puede haber sido un caso, ¿no? Felizmente no pasó a mayores y este no se convirtió en una afectación grave a la integridad del jugador. El caso mencionado anteriormente, el caso italiano, ¿no? El caso Meroni, también es un caso de responsabilidad civil, no dentro de la cancha o dentro de pero sí como consecuencia de un accidente aéreo que genera una demanda por responsabilidad civil, ¿no? Como ya mencioné, me parece que anteriormente, aquí el club de fútbol demanda, ¿no?, el resarcimiento a la compañía aérea a fin de que se le resarza con una cantidad millonaria, porque ese jugador era tan importante que no podía ser reemplazado. Imagínense pues que eso, Dios no lo quiera nunca, le pase pues a Lionel Messi, ¿no es cierto?, a Cristiano Ronaldo, a Mbappé, ¿no? Situaciones como esas se pueden dar. El jugador es irreemplazable. El argumento del juzgado fue ningún jugador, o en el caso concreto no es irreemplazable, tenía un suplente muy importante, ¿no? Y tenía un recambio importante y por eso el juzgado, la sala, en este caso de casación o la casación italiana, dijo, no, acá no vamos a resarcir, ¿no es cierto?, ese pedido del club porque más bien estamos quitándole o descuidando el resarcimiento a quien debe tenerlo fundamentalmente. Y me refiero esencialmente a la familia, ¿no? Aquellos que solicitan una reparación, un resarcimiento por daño indirecto, ¿no? Por daño reflejo o daño indirecto. Entonces eso se resolvió de esa manera, pero son muy comunes la situación de los accidentes en el deporte. Ahora, no todos son tutelables por responsabilidad civil, no todos son tutelables a través del resarcimiento, no todos son tutelables. Reitero, en el box, por ejemplo, es un tema interesante, allí no, son deportes de contacto, pero sin embargo hay una línea gris en la que podría decirse que puede ser una situación totalmente que desborde o vaya más allá de la propia actividad deportiva. Ese caso habría que evaluarse para ver si realmente aquí existe una tutela resarcitoria por parte del deportista o por parte de la asociación o la federación a la cual pertenece o por parte del club al cual pertenece, ¿no? Se dan situaciones de accidentes en el deporte, sin embargo, no todas son o implican tutela resarcitoria. Gracias.